Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Un podcast para la comunidad de habla hispana donde rompemos mitos sobre cultura, familia, política y religión. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y darnos un review de 5 estrellas. Por lo menos. Ok, aquí estamos en la segunda parte de la regla número 7. Persigue lo que es significativo, no lo que es necesario, o como Rubén había dicho, persigue lo que tiene sentido, no lo que es conveniente. Bueno, yo creo que ahí también estás respetando un poco los ciclos de los niños, porque hay una cosa que es contraproducente en nuestro sistema, y justamente de lo que estás hablando, es que queremos como empezarlos más temprano porque creemos que estos niños van a ser, qué sé yo, más brillantes, van a aprender a hablar. la competencia. Antes de, o sea, van a aprender a leer y a escribir a muy temprana edad. Pero sin embargo, lo que sucede es lo contrario, porque tú tienes que darle en ese momento, cuando un niño tiene 4 años, 5 años, está muy pequeño todavía, pero cuando es más grande, tú tienes que poderle darle como más responsabilidad a ese niño y que ese niño tenga como más interés en querer leer y aprender a leer y hacerlo sobre todo por su propia cuenta, porque eso es una de las cosas que tiene la ventaja de hacer homeschooling, que cuando tú tienes un niño que tú le empiezas a enseñar a leer y entonces tú empiezas a darle el material para que ellos vayan leyendo sus libros, entonces, ellos empiezan un periodo que es mucho más acelerado que el que pueden llevar en el colegio. Entonces en el colegio te tardas más porque pareciera que empezaras más temprano, empiezas a los 3, 4 años y sin embargo llegas a tener 11, 12 años y todavía estás por detrás. Mientras que un sistema más natural empieza un poco más tarde, pero después que ya el niño empieza a tener una cierta madurez, él por su propia cuenta tiene la capacidad de poder acelerar ese proceso y poder aprender a leer muy bien y a tener a hacer cálculo y a tener una cantidad de información y de destreza, manejarla muy bien a una más temprana edad de la que el sistema educativo tiene. Sí, o te puedes orientar hacia tu área de interés. Y lo otro que veo yo es que, o que he entendido yo, es que cada persona, cada niño viene con su programación original y única, ¿no? Porque pues Dios nos creó como seres que somos únicos, cada quien es diferente del otro y hemos venido aquí para pues lograr o hacer o vivir de una forma muy específica. Y entonces lo que está pasando es que al principio, cuando somos pues bebés, infantes o infants o niños muy pequeños, es cuando toda esta programación tiene que empezar como a surgir y a formar su propio sentido, y no estamos dejando que esto suceda naturalmente. Estamos imponiendo pues nuestra voluntad de que las cosas tienen que ser así, de esta forma. Tienes que lograr sentarte quieto o quieta y saber leer tantas palabras y no estamos dejando que cada ser, cada ente que ha sido creado por una razón específica como que florezca por sí solo y después nosotros añadirles las cuestiones que son, o los nutrientes que son necesarios para que sigan pues floreciendo y creciendo, sino que estamos imponiendo esta pues idea o estos conceptos que son antinaturales y Sí. lo que dices tú están causando, yo creo que más problemas que beneficios a los niños y a las familias, y lo ves también en los deportes. Ahora en los deportes acá tú ves niños a los 12, 15 años ya con cirugía en los hombros, en los codos, en los hombros, en las rodillas, porque desde muy pequeños están jugando el mismo deporte a un nivel muy alto, y eso es lo que hacen todo el tiempo. Entonces, pues, imagínate, si tú juegas béisbol y eres pitcher, entonces lanzas la pelota una cantidad de veces con el mismo brazo, el mismo movimiento. Si eres golfista, igual. 15, Si eres 16 tenista, años igual. ese brazo lo tienes. Exacto. Igual, digamos, si eres futbolista, entonces ahora juegan fútbol toda la temporada. Eso es lo único que hacen y es muy estructurado y es para ser el mejor y meter los más goles. Y entonces no le das cabida a que haya otras actividades que desarrollen tu físico y tu cuerpo y pues tu mente, porque pues los deportes tienen un coeficiente intelectual también, de una forma pues más natural y más, como dicen acá, wholesome, más completa, que cubra a todo el ser.
Entonces, pues sí hay, o sea, podemos ir ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras Sí, ejemplo, exactamente. en cómo esta regla se ha venido aplicando a muchas instancias y muchas situaciones. Y el último ejemplo que del cual quería hablar era el COVID y cómo el problema con el COVID y la pandemia y las vacunaciones fueron tan efectivos en vendernos la vacuna. No a ti o a mí, a Dios Nosotros, gracias, sí, pero a nosotros mucha no, otra no. gente desafortunadamente. Y era por eso, mire, esta es la inyección que le va a arreglar la vida Exacto. le va a permitir volver al trabajo y le va a permitir viajar y le va a permitir volver a los conciertos, le va a permitir volver al restaurante y vivir su vida como es conveniente para usted. Y va a estar a salvo, o sea, va a estar safe. Va a estar a salvo hasta que desarrollemos el siguiente shot para que nos haga otros 6 billones de dólares. Y después el siguiente shot, y esa era la idea, ¿no? Y bueno, y desafortunadamente hoy estamos viendo todas las repercusiones que esta cura fácil tuvo y tenemos los turbocánceres. Estamos teniendo todos estos problemas con lo que es el clotting, que es coagulación de la sangre, los problemas pues cardíacos, en donde muchos atletas, ya no tanto, pero estaban jugando fútbol y de pronto ¡pum! Ujú. Se morían o se desmayaban en la mitad de de la cancha de juego. En cualquiera de estos ejemplos que hemos dicho o descrito, puedes ver el camino o cómo se comunican muy bien con esta regla y Ujú. esta forma de vivir. Sí, bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que él habla es que él dice que los seres humanos estamos programados para buscar sentido. Y es cierto. Yo creo que el problema es que tratamos de ocultarlo y quizás en algunos momentos de nuestra vida pues eh, no o no creemos suficientemente en eso que estamos buscando, en ese sentido que le queremos dar a nuestras vidas y Significado, sí. ese significado y más bien entonces nos dejamos llevar por cosas que son como más rápidas. Incluso fíjate cómo sucede, muchísimas personas como buscan empleo, buscan una cosa que hacer en su vida, más que todo es porque, bueno, vamos a ver qué es lo que paga mejor y qué es lo que sería el trabajo más fácil y desafortunadamente, bueno, no estoy hablando de que sea algo malo tener un trabajo que estés ahí de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero si tú no tienes pasión por ese trabajo, si tú no tienes como un sentido, como que tú estás dando un significado a lo que tú estás haciendo cuando tú vas a trabajar, tú te consigues personas como que sencillamente están mirando el reloj a cada momento para ver sencillamente si ya a la hora de irme me voy a ir y ya, y espero que el viernes, bueno, aquí tan famoso el viernes, ¿no? Que todo el mundo, Sí, uy, ese por Happy fin. Friday, Sí. es así como que, Mm. entonces eso significa que lo que estás Ven, haciendo, ¿sabes esto que me recuerda? Hay un podcast nuevo, se me escapa el nombre, y tuvieron un episodio muy reciente hablando de esto. Ah, sí, ¿sabes? Se llama Dos Gringos Latinos. Y tuvieron un episodio increíble sobre exacto. cómo la universidad no es la garantía del éxito. Exacto. Y tenemos que buscar cosas que tengan, que nos lleven, o sea, que tengamos un sentido por hacerla, que tengan, que queramos dejar este toda nuestra capacidad de lo que podemos hacer, lo que podemos crear, todo lo que podamos hacer con respecto a la belleza o con que algún sistema funcione. Si estás apasionado por lo que estás haciendo, por sencillamente tienes, y sobre todo que también eso tenga como un sentido más grande. ¿No? Como que tú vas, por ejemplo, si tú vas a componer música, si tú vas a componer música como por ejemplo Johann Sebastian Bach, que dedicó toda su obra a Dios, pues entonces es difícil conseguir una obra de Bach que no sea una maravilla. ¿Sabes Increíble. que Sí. es raro conseguir un compositor? Porque te voy a decir una cosa, tú puedes conocer compositores como Mozart y si tú le preguntas a una persona si conoce las primeras 8 sinfonías de Mozart, nada, no las conoce, quizás las busca por una grabación y hay una grabación o dos máximo. Sí. Y seguramente fueron hechas porque alguien que quiso como tener todas las grabaciones, o sea, tener todas las 42 sinfonías de Mozart. Las más famosas, pues entonces ya son al final la 25, la 30, la 29, la 40, la 41, 42, todas esas sinfonías que son muy famosas de Mozart. Pero en Johann Sebastian Bach, cuando te escuchas Bach, es una cosa así como que cada obra es de una maravilla, de una belleza que expresa y de un sentido. Y
ahí tú ves a una persona que muy sencilla, que enseñaba matemática en un colegio también, aparte de Sí, ser el músico de la iglesia, pero que una de sus uno de sus fundamentos al momento de escribir era ese sentido, ese de eh, servirle a Dios de servirle a a través de Dios. su música. Y entonces, bueno, eso se ve reflejado en la música que él compone. Hay un caso que a veces hemos nombrado aquí, este muchacho Elon Musk, pues puede uno no estar de acuerdo con sus carros eléctricos o con algunas de sus ideas, pero él vive completamente, tiene eso para él es un significado en su vida, o sea, él está creyendo en eso Sí, y está luchando porque eso, 100%. exacto, y bueno, le va muy bien en muchísimas de sus experiencias, Sus empresas. de sus empresas, porque está extremadamente involucrado, pero no solamente, no en la parte lucrativa. De hecho, él tiene un dicho, o sea, no estés persiguiendo el El dinero ni la dinero. fama. Ujú. Eso viene Eh, después. Eso vendrá Si si viene, viene, si ¿qué viene, importa? pero trata de sacar algo que tenga un significado, que deje algo para tu comunidad, para tu familia, para tu país o para en el lugar donde tú estés. Y lo mismo sucedía con las personas que hacían que construían iglesias. Imagínate, la Catedral de Notre Dame fue empezada en el siglo XI, el siglo X, terminada en el siglo XIII, Ujú. 1200. Eh, Son proyectos que fueron pensados en hacerse por 200 Sus años años, sí. y que en esos 200 Que la años de gente que repente. comenzó nunca los iba a ver. Exactamente, Sí, exactamente, que estaba empezando a construir, si sabía que quizás sus nietos o sus bisnietos es lo que iban a estar, sí, se iba a acabar, quién sabe. lo que iban a estar Sí. terminando esto. Pero una de las cosas que hubiese sucedido también es que de repente hubo un virus y entonces acabó con una parte de la ciudad y la iglesia se paró, la catedral se paró de hacerse y después otra generación viene y sigue. O sea, son proyectos que son extremadamente a largo plazo y tú tienes algo que es a largo plazo cuando tiene sentido, cuando tiene algo para ti, tiene un significado lo que estás haciendo. Y cuando algo no tiene significado en tu vida, tú lo que quieres es hacerlo lo más corto posible. Sí, rápido. Quieres que sea lo más rápido posible porque no tiene significado en tu vida. Porque si tiene significado, aunque sea duro, pues te alegra, te paras en la mañana así como que, wow, estoy cansado de todo lo que hice ayer, todo lo que, imagínate la gente que estaba escribiendo, construyendo Notre Dame, estarían de repente pegando bloques y Ujú. rocas y una cantidad de cosas paradas el siguiente día con la espalda Vuelta a toda nada, dolorida, sí. pero así con esa vocación de que el siguiente día vamos Esa otra vez. convicción. Exacto, porque eso les daba significado. Y una cosa que en Venezuela teníamos un maestro que murió hace unos años ya, que fue muy famoso, creó el sistema de Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, que se llamaba José Antonio Abreu. Y da una cita de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que la pobreza no radica en lo que tengas o lo que no tengas, sino en el significado que tenga tu vida. Sí, Entonces tú puedes tener muchas cosas, pero si las cosas que tienen no le dan significado a tu vida, pues entonces eres pobre. E igualmente de la otra forma, ¿no? Y bueno, igualmente que también puede haber ambas, ¿no? Que puedes tener una cierta cantidad de, de bienestar económico, pero con muchísimo significado en tu vida. S- sí, como yo he oído una cita similar es rico o pobre, pues, depende qué perspectiva lo quieras ver, pero digamos, rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. O pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita poco. Perdón, el que necesita mucho, ¿sí? Si tú tienes Mm. una cantidad de necesidades, pues vas a ser pobre, ¿sí? Exacto. Pero si necesitas muy poco, pues eres rico en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Bueno, eso explica un poco a este muchacho más, porque al parecer vive en una casa de como de $50,000. Ah, no sé, sí, Y, wow. y a veces muchas veces se queda durmiendo en una oficina de Sí. sus compañías. Bueno, mira que la otra persona también que ejemplifica eh, este tipo de idea es Steve Jobs. Mira lo que pasó Sí. con Apple durante Steve Jobs. Cada 2, 3 años había una innovación, pero era una innovación que pues rompía el mundo. Ujú. Y Steve Jobs se murió desafortunadamente. ¿Y qué ha pasado con Apple?
te sacan el iPhone con el botoncito acá, con el otro botoncito acá, con la Exacto. mejor cámara, no hay ningún tipo de innovación. Pasamos de tener un iPhone que la idea era que no tuviera ningún tipo de botón. ¿Y cuántos? Alguien estaba hablando de esto la otra vez, por eso es que me lo estoy diciendo, porque ahora tienen como 6 botones, lo único que mejora es la cámara y ya no hay este nivel de innovación. Y pues lo que se conoce mucho de Steve Jobs es que llegaba y le decía a los ingenieros, bueno, necesito que esto sea de esta forma y lo necesitamos para ayer. Y no, es que eso es imposible, eso nunca va a pasar. Estamos a 50 años de esa tecnología que usted está pidiendo, bueno, hermanito, o lo hacemos O se va. o busque otro trabajo. Exactamente, sí, al parecer era Y a muy los 6 riguroso. meses, a los 8 meses, boom, ahí tenías el iPhone, ahí tenías el iPad, ahí tenías ¿cómo se llamaba el de la música? El donde El guarda iPad. el El iPod, iPad. sí, y fueron cosas que revolucionaron pues el mundo de la tecnología. Sí, Y sí, es sí. porque lo veías en sus presentaciones, la pasión que tenía, la convicción, el deseo, esa, ese amor que tenía pues por lo que le estaba haciendo. Y un rigor por la excelencia. O sea, el Así tipo, es. él, al parecer tenía una forma, cada vez que se conseguía con un empleado y estaba en el ascensor, sí, entonces le preguntaba qué hace, cuál es su función aquí, qué es lo que usted Está qué haciendo. está Ujú. haciendo. Y se decía que si en 5 minutos esa persona no podía describir su trabajo, apenas se abría la puerta del ascensor, usted está despedido. Sí, no lo necesitamos acá. Si usted no Exacto. sabe qué está haciendo, Si no usted- necesitamos acá. exactamente, si usted no sabe cuál es su función aquí y no me la puede explicar en 5 minutos, usted no lo necesitamos. Sí, de acuerdo. Y lo otro que te quería comentar es, en Jiu-Jitsu es exactamente eso. En Jiu-Jitsu, si tú ejecutas un movimiento y no entiendes lo que significa o el por qué lo estás haciendo, es un desperdicio de energía. Y pues una de las grandes cosas que tiene el Jiu-Jitsu brasilero es la eficiencia Ujú. energética, porque pues la única forma en la que tú le vas a poder ganar a alguien que sea más grande, más fuerte, o más atleta, o sea, un mejor atleta, Ujú. es a través de la eficiencia y de la buena técnica. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo, si soy más eficiente con mis movimientos y con mi energía, lo que voy a lograr es no cansarme y voy a lograr que esta persona que es más grande o más fuerte o un mejor atleta que yo se vaya cansando. Y una vez ellos estén cansados, yo entonces voy a poder pues imponer mi voluntad o ganar la Sí, pelea. exactamente. Y entonces en el Jiu-Jitsu, siempre que estoy en clase o que estoy con mis estudiantes, les digo, si usted no entiende o sabe por qué le estoy diciendo que haga esta técnica de esta forma o por qué le estoy diciendo que ponga la mano en el bíceps, en el bíceps en vez del tríceps, que es una diferencia muy pequeña. Ujú. Si usted no entiende el por qué, me tiene que preguntar. Si usted está haciendo una técnica o un movimiento y no entiende por qué lo está haciendo así, me tiene que preguntar porque tiene que encontrar el significado del por qué. Y lo que me gusta mucho del Jiu-Jitsu es que pues pagas con tu vida, ¿no? Pues pagas con tu brazo o te ahogan o te hacen una llave al hombro o a la pierna. Entonces las lecciones son muy reales, ¿no? Es como Ujú. la consecuencia de si haces algo que no tiene un significado, eh, la vives, La ¿no? vive La exactamente. sufres. Y también entiendes el significado de lo que la otra persona está haciendo de una forma muy real, ¿no? Es Sí. como, uy, esta persona hizo esto, yo se lo permití y me costó tanto, ¿no? Entonces, Sí. el Jiu-Jitsu pues, es lo que me encanta, que es extremadamente eficiente, está lleno de significado y lo tienes que buscar y lo tienes que entender. Y si no, pues vas a pagar, el costo es muy alto. Sí. Bueno, sabes que me traes a la mente otra cosa con respecto a Steve Jobs. Él decía que todos los muchachos, aunque no fueran a estar metidos en computer science, en ciencias de computación o estudiando, o que tuvieran una rama de su parte profesional que tuviera que ver con computadoras, pero él decía que era importante estudiar programación, porque él decía que era la única forma como tú pones un código aquí e inmediatamente vas a ver el resultado de lo que va a salir. Ujú. O sea, lo que le pongas aquí, lo que le introduzcas a la máquina, inmediatamente te va a decir, va a hacer este movimiento o te vaya para esta otra página. O Es te una va a hacer... creación inmediata. Exacto. Entonces él decía que es muy importante poder tener eso en mente cuando estamos viviendo nuestras vidas, que todo lo que estamos haciendo aquí, eso va a tener una repercusión. No es una cuestión completamente abstracta que tú lo hiciste y se quedó ahí,
sino que inmediatamente va a tener consecuencias. Y entonces él decía que es una lección para la vida. O sea, que todo lo que estás haciendo te va a dar un resultado y en el caso de la computación era pues mucho más rápido. Tienes el resultado de una vez. Bueno, quizás en Jiu-Jitsu también, ¿no? Porque Sí, es si no inmediato, es es inmediato, inmediato. exactamente. En música es, bueno, hay cosas que son inmediatas, hay cosas que son más a largo plazo que las puedes, eh, por ejemplo, una de las cosas que sucede muchísimo cuando aprendes un instrumento es que te puedes acostumbrar cuando chiquito porque tienes fuerza y porque estás más joven de tocar con cierta tensión. Pero eso después que pasa los 20 años, eso te empieza a pasar la factura. Entonces tú lo ves Te en las pasa estadísticas. lo opuesto. Entonces, tú lo ves en las estadísticas. Cuando ves la cantidad de gente en nivel mundial, de niños de 12, 14, 15 años, tocan fenomenal. O sea, Unos genios, tienen pues. una cosa, eso, como un mono, saltan arriba, abajo en el violín o en el piano, eso, se mueven para todas partes, tienen una perfección. Pero eso se vuelve un embudo. A partir de los 20, 25 años, tú empiezas a ver que eso empieza a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse ese embudo. Y entonces empiezan graneaditos a salir algunos de las Mm, personas. ¿Por qué? Porque si no lo hiciste de una forma eficiente, si no entendiste tu cuerpo, una de las cosas que nosotros desarrollamos más cuando eres músico es el oído, por supuesto, y la sensación. Tú tienes que estar muy sensible a tu cuerpo, a tu movimiento, como si tienes el hombro, puedes muy fácilmente distraerte en una frase y estar tocando con el hombro arriba o subir los pies o estás subiendo los dedos de los pies, aunque la lo tengas dentro tensión, del sí. zapato, porque todo eso está reflejando. Y entonces, si no lo haces, y si no estás pendiente de eso, pues el resultado más adelante te va a salir, te va a pasar la... Entonces, una cosa que yo trato de enseñar y que yo me enseño también a mí mismo es que al momento que yo tengo una dificultad en hacer algo, yo le digo, ok, aquí estoy entorpeciendo el flujo. O sea, Sí, algo estoy cortando aquí porque esto debería poderse no mover se siente. fácilmente. Es igual. Entonces me dedico más a qué es lo que está atravesando, o sea, qué es lo que estoy interponiendo que no hace que este movimiento sea más fácil. Y bueno, también te lo trato de enseñar a los muchachos. Cuando estás más chiquito, cuando tienes un niño de 6 8 años, es muy difícil Que lo sientan, que que lo lo puedan sientan, entender. exacto. Pero tú puedes sencillamente siempre hablar. Una cosa que yo siempre le comento a mis alumnos es que cuando van a tocar, yo siempre le digo, no, pero ponte suavecito, imagínate que estás más relajado, imagínate que estás aquí, vas a cambiar de posición como si estuvieras patinando sobre hielo, todo es mucho más fácil. O sea, introducir con el idioma ideas que puedan llevarlos a ellos a sentir como más soltura, pues. Mm. En vez de sencillamente, bueno, dale bien y te apuras y que suene más fuerte. No, para nada. De hecho, yo soy un oponente a ese tipo de escuelas que quieren que un niño a los 8 años suene o que tenga un Perfecto, sonido, espectacular. no solamente eso, sino que tenga un sonido como un muchacho de 15 Ah, años. ok. No, no tiene el Fuerte, cuerpo. sí, no. Entonces lo que vas a esforzar ahí como un loco, a apretar ese arco para que tengas más fuerza, más sonido, y eso más adelante vas a pasar la cuenta, te va a pasar la cuenta. Sí, como la Un, cirugía del béisbol o del exactamente. básquetbol, del codo, del Es, hombro, de la rodilla. a los 8 años tienes que tener el sonido de un niño que puede tener 8 años. De repente, si un niño más grande, más Más fornido, fuerte. pues va a tener más sonido que un niño que tenga un poco más, que sea más delgado. Pero eso más adelante, cuando tengan 15 años, el niño que sea más delgado, si tiene mejor técnica y lo sabe usar mejor, pues va a tener inclusive Va a más sonar, sonido sí. que otro. Vas a tener que mandar a tus estudiantes a Jiu-Jitsu porque en Jiu-Jitsu es lo mismo. Yo le digo a mis estudiantes y a los niños, a los adultos, a todos es, si usted llega en un momento donde está, le decimos sparring, que es, creo que en español le dicen esparreando, ¡Wow! que ¡Qué traducción! es esparreando, Esparreando. que es la lucha pues en la práctica eh, como casi al 100%. Si tú empiezas a sentir que estás haciendo mucha fuerza, no estás haciendo jiu-jitsu ya estás haciendo otra cosa diferente. Si piensas que o empiezas a sentir que te estás cansando mucho, no estás haciendo jiu-jitsu. Jiu-jitsu es todo con ángulos, posición, postura, como las langostas, la postura. Em, es timing, es el tener el tiempo correcto. Entonces, sí, hay una correlación increíble Sí, con lo sí, que sí. estabas describiendo. Ujú, Bueno, y finalmente algo que quería decir con respecto a la vida de Steve Jobs, y pues esto no es confirmado, es un rumor, ujú. y pues proviene de dos fuentes o de dos eventos. Uno es que en los últimos momentos de su vida, la hermana de Steve Jobs reportó que al estar mirando una fotografía de su familia, dijo las palabras, oh wow,
oh, wow. Y eso pues fue una como de las últimas expresiones que hubo. Y la otra es que hay un ensayo que pues no se ha confirmado si es de él o no, en donde al parecer Ujú. había una indicación de que una de las cosas de las que él se arrepentía era no haber tenido un mejor balance entre la familia y el trabajo, y que pues siempre o desde muy temprana edad estuvo muy obsesionado con la riqueza, no tanto con la fama, pero con la riqueza, y que pues ese fue uno de los mayores empujes de su trabajo, pero pues que sí se arrepentía de no haberle dedicado más energía o tiempo a su familia. Y entonces pues ahí ves cómo es importante uno establecer pues el significado de qué es lo que estás persiguiendo, por qué lo estás persiguiendo de esta forma, con pasión o sin pasión, con mucha energía o con poca energía, con amor o sin amor, y hacia dónde quieres que te lleve, hacia dónde te va a llevar y va a ser su finalidad, ¿no? Y ponerlo en una jerarquía. Exacto, tener una jerarquía de Tienes que valores, crear una una escala de valores. jerarquía de valores. Bueno, muchas gracias por dedicarnos algo de su tiempo hoy. Esperamos que les haya gustado esta segunda parte sobre la séptima regla del libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Y si no lo han hecho todavía, por favor denos un review de 5 estrellas mínimo. mínimo. Y que nos Exacto. escriban a dónde. Nos escriban a 2gringoslatinos@gmail.com.